Bueno, seguimos adelante con el programa. Ahora va a venir Claudio Gallo con una de sus investigaciones. Después vamos a llamar a, a Soledad Velasco y después vamos a llamar a Carlos Trabalón. Así que lo tenemos a Claudio. ¿Con qué nos va a deleitar ahora? ¿O con qué nos va a complicar, don Gallo? Mire, Bevilacqua, los caramelos vienen bastante amargos este año. ¿Te parece? ¿A usted no son caramelos dulces? No, las golosinas están bastante podridas. Son como los media hora que eran así como medio... No, los media hora eran riquísimos, Bevilacqua. Pero eran raros también, eran ricos, pero eran raros. Pero eran ricos, eran Sí. ricos. Tenían un gusto un poco a café, Alguna cosa rara de esa, ¿no? Sí, andás a ver qué les metían, ¿no? Pero estaban ricos, estaban buenos. No, vamos a estar hablando de Haití. Ah, bueno. ¿Qué Bueno, es lo que pasa en la República de Haití? Y estamos hablando de Haití porque en los últimos días ha cobrado notoriedad, mejor dicho, ha vuelto a la palestra la gran tragedia que parece eterna del pueblo haitiano. Haití es un pequeño país que forma parte de una isla en Centroamérica que comparte territorio en la isla con la República Dominicana. Es decir, la isla está conformada por una parte la República Dominicana, la mayoría, y de la otra parte de la isla la República de Haití, que ya de república no tiene nada, porque lo que viene pasando en Haití desde hace bastante tiempo es que no hay gobierno. Haití es un país que no tiene gobierno. No hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que cumplen una determinada función. Y esto ocurre desde hace mucho tiempo porque a los presidentes o los matan o se tienen que ir. Y los matan o se tienen que ir porque Haití es una neocolonia norteamericana y es el país más pobre de América Latina y uno de los países más pobres del mundo. Comparado con Zimbabue, con Ruanda, con ese tipo de países en donde la miseria, la pobreza absoluta y el hambre son los señores y las señoras que manejan la economía de cada nación. El Producto Bruto Interno per cápita mundial promedio, es de $13.000. $13.000 por cada habitante en la totalidad del año. ¿Qué es el Producto Bruto per cápita? Es el Producto Bruto Interno de la nación, es todo lo que produce la nación transformado en dinero, dividido por la cantidad de habitantes que tiene ese país. Bueno, la media mundial son $13.000 al año por habitante. Haití tiene un PBI per cápita de aproximadamente $1.400. O sea, $1.450 aproximadamente es lo que recibe cada habitante del país durante todo el año. El 76% de la población, casi el 80% de la población es pobre, y hay un debate, una diferencia entre Naciones Unidas y algunas ONG haitianas, porque Naciones Unidas dice que hay 1.400.000 personas al borde de la hambruna, y las ONG que trabajan, que están en el campo, que están en Haití, dicen que hay 4 millones de personas que padecen hambre y que están muriéndose de hambre.
Y esto tiene que ver con que no hay presidente en Haití. El último funcionario, el señor Ariel Henry, que había prometido elecciones para este año, que hacía las veces de primer ministro, era el primer ministro haitiano, tuvo que renunciar. Y tuvo que renunciar porque el país lo controlan las bandas. Hay 2 o 3 bandas que tienen armamento militar, que tienen decenas de miles de soldados, de mafiosos, de delincuentes, que son los que imponen el terror y los que imponen las reglas en Haití. Las bandas se han adueñado de Puerto Príncipe, que es la capital haitiana, y manejan, entre otras cosas, el negocio del café. Haití es productora y exportadora de café, y ese negocio lo manejan las mafias. Y hay algo que es sintomático. Haití no fabrica armas, no tiene fábricas de armas, y todas las armas que hay en Haití vienen del exterior, ya sea a través de la exportación de manera legal, documentada y semicontrolada, o a través del mercado negro. Y el principal proveedor de armas de Haití, ¿a qué no saben quién es? No me diga. ¿Quién es? Estados Unidos. ¿Qué? ¿Adiviné? Yo sabía que iba a adivinarme. Mirá ¿Qué me gané? Se ganó un pasaje a la República de Haití, convención completa. Al corazón del problema. Al corazón del problema. Estados Unidos es el principal proveedor de armas, el único proveedor de armas, de Haití. O sea que todas las armas que tienen las bandas haitianas son armas norteamericanas. Son armas que los Estados Unidos le provee a estas bandas, que son bandas de delincuentes, son bandas parapoliciales, paramilitares, están metidos todos en estas bandas. Porque otra de las cosas que existen también es que Haití no tiene ejército. Tiene policía, pero ejército no. Entonces las bandas son el verdadero ejército haitiano, que en las últimas semanas ha atacado colegios, ha atacado hospitales, le ha prendido fuego a los hospitales, y que es el que maneja la economía del país. Fíjense ustedes que es un país en donde el Estado se ha retirado de todos los controles. El Estado no controla la educación, no controla la salud, no controla la economía, no controla la policía, no controla nada. Tampoco controla la cultura. No hay pauta cultural en Haití. Eso nos hace acordar al proyecto de Milei. ¿Cuál es el proyecto de Milei? Que el Estado se retire de todo. Ya lo dijo Milei en más de una oportunidad, y los que quieran ratificarlo, búsquenlo en internet, están los videos. Cuando Milei le dice a los periodistas, entre el Estado y la mafia, prefiero la mafia. Bueno, eso es lo que está pasando en Haití. Haití está siendo castigado porque tiene en su haber histórico el enorme orgullo de haber sido el primer país de América en independizarse
del yugo español y del yugo francés, porque primero fue colonia española y después fue colonia francesa. Y cuando libró su guerra de liberación contra el ejército de Napoleón y derrotó al ejército de Napoleón. O sea, los haitianos derrotaron al ejército de Napoleón mucho antes que los ingleses. Todo el mundo se acuerda de la famosa batalla de Waterloo, en donde los ingleses derrotaron a las tropas napoleónicas. Bueno, varios años antes el pueblo haitiano había hecho lo mismo en su propio país. Y así logró su independencia Haití, pero logró su independencia y los franceses lograron imponerle una contribución a modo de resarcimiento por las pérdidas sufridas, por los muertos, etc., por los negocios que perdieron. Y el Estado haitiano en aquella época se vio obligado a pagar 150 millones de francos en concepto de indemnización de guerra, que no lo pudo pagar nunca. Esos 150 millones de francos después se convirtieron en una deuda externa de 25.000 millones de dólares, que para un país pequeño como es Haití ha sido una fortuna que no han podido pagar nunca. En el año 1915, como manera de que se empezara a pagar esa deuda, los marines desembarcaron en Haití, se adueñaron del país y establecieron una dictadura férrea directamente con los marines ahí en el territorio hasta 1934. Y a partir de 1934 se sucedió una serie de gobiernos que no pudieron durar, que no pudieron hacer nada, no pudieron, no quisieron, no supieron, hasta que en 1957 se llevó a cabo la dictadura de Papa Doc Duvalier. Papa Doc Duvalier gobernó hasta 1971, después vino el hijo, Baby Doc, le decía, que fueron uno de los dictadores más sangrientos de América Latina, comparables con Pinochet, comparables con Trujillo, que destruyeron a los movimientos de liberación del pueblo haitiano. Y el último gobierno, como decimos, fue el gobierno de Ariel Henry, que prometió elecciones pero que no pudo, frente al accionar de estas bandas parapoliciales y paramilitares bancadas por los Estados Unidos. El ataque a los barrios populares es una de las actividades que llevan adelante con mayor ímpetu estas bandas parapoliciales. Van a los barrios, saquean, matan a la gente, violan a las mujeres. Hacen lo que hace un verdadero ejército de ocupación, ¿no? Lo que hacen todos los ejércitos de ocupación de todo el mundo en todas las épocas. Y ahí está el pueblo haitiano tratando de llevar adelante una lucha por su liberación nuevamente, esta vez del imperialismo norteamericano, como ya vienen peleando hace muchísimo tiempo. Haití es un país que no tiene instituciones que funcionen como tales. Y parecería ser que ese es el modelo que quieren implantar en toda América Latina, que lo vienen probando desde hace mucho en Haití,
que lo están probando en Ecuador a través del proceso de dolarización brutal que ha sufrido hace más de 10 años, y que lo quieren imponer en la República Argentina. Hay un modelo que es un modelo continental, que ya no va como en décadas pasadas por la implementación del Estado como centro que garantice la opresión del pueblo, sino la destrucción lisa y llana de todo atisbo de institucionalidad, en la supuesta locura de que un país sin Estado es un país que se puede manejar. Lo que están haciendo es llevar a los pueblos a la anarquía y a la disgregación social como forma de aplastar su lucha y su rebelión. Y eso es lo que tenemos que combatir, y eso es lo que están combatiendo todos los pueblos de América Latina. Muy bien, ahí es la investigación de Claudio Gallo sobre Haití. No voy a decir nada porque está más que completo. Y a los que quieran saber más de Haití, por supuesto, pueden investigar y ver. A priori parece que estaríamos lejos de ser un país como Haití, pero yo no sé si estamos tan lejos, no lo sé, porque si se logran algunas cuestiones que quiere Javier Milei, hay una clase, que es la clase a la que nosotros pertenecemos, clase media baja, trabajadores informales, trabajadores desocupados, que quedan colgados del mapa, directamente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé si estamos tan lejos. Porque cuando uno sale a los barrios de la provincia de Buenos Aires o a los barrios en el interior del país, las cosas cambian, no se ven como acá. Bien, vamos a escuchar a Camila Campodónico en Algo que decir, un tema musical cantado por una mujer, de ella le pertenece, y volvemos enseguida.